Muy buenas noches. Deseo agradecer a Alexander Chávez la invitación a participar en este continuo latinoamericano de performance, a mi hermana Mercedes Retana, a Cristín Cibaja y a Silvia Orlich por su ayuda tecnológica y de escucha, a los participantes de Costa Rica y a todos los países que lo conforman. Además, quiero manifestar mi solidaridad con la población peruana y con todos aquellos países que están pasando por situaciones difíciles. Mi tema es el de la sublevación y es un término que se viene trabajando desde el 2014 en la École Lacanienne de Psychanalyse en París. Fue Jean Alouche, psicoanalista francés, quien lo propuso al psicoanálisis y lo retoma del filósofo francés Michel Foucault. Generalmente, al presentar un término o al elaborar un trabajo, intento ayudarme con una película, un caso de la vida real que haya sido publicado, con una conferencia, pero esta vez voy a utilizar una entrevista que le hizo Fares Chachin, filósofo libanés, a Michel Foucault después de un par de viajes que Foucault hizo a Irán. Se titula No puede haber sociedades sin sublevación. Entrevista agosto de 1979, publicada en español en la revista de psicoanálisis Me cayó el 20 de la École, editada en México en el 2015. Sé que la primera publicación que se realizó de esta entrevista fue en árabe, luego en francés y hoy la disfrutamos en español. Desconozco si está traducida en otros idiomas. Lo que me ha interesado transmitir con este concepto es no tomarlo a la ligera. No cualquier cosa es una sublevación. Sublevación es un concepto conocido, pero desde la perspectiva de Michel Foucault y para el psicoanálisis tiene características importantes y es muy singular. Alouche plantea 4 proposiciones, las voy a enumerar. 1. La vida de cada uno está construida en un acto de su libertad. 2. En la medida en que se ejerce esa libertad, recibe el nombre de sublevación. 3. Tal sublevación consiste en decir que no a una alienación. 4. Decir que no es un separarse. En esta entrevista, Michel Foucault dice: no estoy de acuerdo con quien dijese inútil sublevarse, siempre será lo mismo. Él piensa que hay que ser respetuoso cuando una singularidad se subleva. Y es muy importante leer y escuchar lo que está detrás de una sublevación para poder entenderla. Se desprende de ella una parte o una historia de vida. La sublevación se diferencia de la sumisión e implica un decir no en palabras, pero también en acto. Es un movimiento de libertad. Se podría decir que es un acto no de libertad, sino de su libertad. Es no quedar detenido ante la libertad de los demás. Alouche nos dice que hay un precio a pagar, que es el no permanecer encarcelado en las prisiones del otro. Resalto la importancia de que en la sublevación existe una cierta relación con la muerte, pensando en que existen otras en la vida del sujeto, como por ejemplo la muerte como una ruptura o una separación. Chachin le pregunta a Michel Foucault qué lo llevó a interesarse en hablar de la sublevación en Irán. Y él le responde que gracias a un accidente y a una convalecencia tuvo tiempo de leer un libro que se llamó Principio de Esperanza, se llama, de Ernest Bloch. Era un libro poco conocido en Francia y planteaba un problema capital que puede haber en el interior mismo de nuestra historia una apertura, un punto de luz y de atracción que nos da acceso partiendo de este mundo hacia un mundo mejor. Y hay que transformar la sociedad para que esto sea posible. Esto que Michel Foucault iba leyendo lo comparó con lo que se publicaba en ese momento y todos los días en los diarios en Francia.
le enseñaban que en Irán estaba pasando algo que era un alzamiento, una sublevación, y la singularizaba el no estar comandada por una ideología revolucionaria occidental, que además tampoco estaba guiada por un partido político, ni siquiera por organizaciones políticas. Michel Foucault leía que lo que se daba en Irán era un levantamiento verdaderamente en masas, y eso fue lo que él quiso ir a ver. Y lo que él constata ahí fue una fuerza que se levantaba y nada la detenía, todo un pueblo que se alzaba contra ese régimen. Pero la sublevación no es reductible a la revolución iraní, puede surgir en todas partes, en cada uno, en la vida de cada uno, contra la familia, contra una relación sexual, una forma de pedagogía, un tipo de información, en nuestra vida profesional, en nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestra fe, en nuestras convicciones políticas. No tiene un lugar específico y puede sobrevenir en cualquier momento. Pero si se da este movimiento de la libertad, la historia ya no vuelve a ser la misma. La sublevación es siempre un movimiento de libertad o hacia la libertad. Y el deseo de libertad concierne al psicoanálisis. No hay sometimiento a un líder, implica hacerse cargo de uno mismo, no solo desear algo, sino que es necesario pasarlo a la acción. Voy a hacer un paréntesis, porque me gustó mucho algo que escribió Alexander Chávez en el Abstract, y fue la importancia que le dio al término acción. Hizo mucho énfasis en este concepto, poniendo el cuerpo no solo como algo en acción, sino como algo que crea y construye acciones, que es lo que lo hace singular. Cierro paréntesis y retomo de nuevo la entrevista. Chachin le pregunta a Foucault, ¿qué conduce a la sublevación? Es una pregunta que nos hacemos continuamente. Por ejemplo, Didi Huberman, que es un historiador y crítico francés que ha estado escribiendo sobre la sublevación, se pregunta, ¿qué nos levanta? ¿Qué hace que se produzca un movimiento de la naturaleza que sea, violento o de resistencia, de éxodo o de rebelión interior, político, social o cultural, incluyendo desde luego el artístico, para que al margen de su éxito quede registrado en los anales de la historia o al menos de una historia? Porque como dije anteriormente, después de una sublevación, la historia ya no será la misma. Vuelvo a la entrevista. Michel Foucault le responde a Chachin. Él le dice que lo que conduce a una sublevación es la voluntad. Señala que la voluntad no es razón ni es deseo, pero no es una decisión puramente irracional, tampoco vaciada de deseo. La voluntad es lo que fija para un sujeto su propia posición. Por lo tanto, en la sublevación se pone en juego la voluntad. En Francia, dice Michel Foucault, jamás se habla de ella. Se habla de razón, de deseo, pero no de voluntad, que es justamente esa cosa que más allá de todo cálculo y más allá de la inmediatez en el deseo, es la voluntad la que puede decir, prefiero morir antes que morir. En Irán sería preferir arriesgarse a la muerte, perder la vida antes que morir a fuego lento, prolongando una vida sin vida. En otras palabras, prefiero morir bajo las metralletas que morir bajo el dominio de ese régimen. La voluntad es la que dice, prefiero morir, prefiero que me encarcelen, prefiero que me critiquen, prefiero saber. La voluntad es la actividad misma del sujeto. Tiene que haber un sujeto en acción. Se puede resumir que en la sublevación hay un movimiento de su libertad llevada por la voluntad del sujeto. Para ir finalizando, les comento que no me había podido responder la pregunta de por qué acepté la invitación a este continuo latido americano de performance, porque honestamente no estaba muy familiarizada con la performance. Siempre la dejaba pasar de largo y por ahí alguien me acercaba de nuevo.
Después de este recorrido que he realizado con ustedes, pude notar algunos puntos de enlace entre performance y psicoanálisis. Entre ellos, además de la sublevación y de ese deseo constante hacia la libertad o su libertad, comparten el interés por el cuerpo y un poco de locura. El cuerpo le interesa al psicoanálisis, así como a ustedes. Hablando acerca de él, en el año 2016 se editó en Costa Rica, en claroscuro, un cuaderno de la École de Psicoanálisis, es este, titulado El cuerpo tras la huella, marcas, cicatrices, heridas y tatuajes, el cual se publicó un artículo que nombré El tatuaje, una escritura. Fue un modo de mi parte de ejemplificar una de las maneras de cómo un cuerpo puede ser leído. En este texto mencioné a la mujer vampiro llamada María José Cristerna, de México, entre otras. En su cuerpo está escrita la historia de su vida. Es mi vida, dice ella. Y de la locura, el psicoanálisis tiene mucho que decir, y yo también. Entré al análisis por la locura y ocupé el lugar del analista para escucharla. En una entrevista que recientemente le hizo Stefan Breton a Alush, este dice que el psicoanálisis fue y sigue siendo una invención de la locura, no como enfermedad mental o psíquica. Y quien practica el ejercicio del psicoanálisis tiene que haber lidiado de cerca con la locura, haber transitado por esos caminos, haberse tropezado con ella. En la locura una libertad se subleva, nos dice Alush, y que estar advertidos de esto modifica la forma en que hasta hoy fue acogido el psicoanálisis. Y ustedes, artistas, en su performance, podrán apreciar estos puntos de encuentro entre performance y psicoanálisis y quizá algunos más. Voy a terminar con una cita de Blaise Pascal, filósofo y escritor francés, que retoma Michel Foucault en su libro La historia de la locura en la época clásica, que dice así: los hombres son tan necesariamente locos que sería estar loco de alguna otra manera el no estar loco. Muchas gracias.